Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Les traigo nuevo lore del Códex de 10ª edición de Devoradores de Mundos. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. El día de ayer, la buena gente del programa de iVoox de podcast La Voz de Horus subió un desglose de lo que es el nuevo códex de 10ª edición de Devoradores de Mundos. Como siempre hacen, hay dos secciones. Una de lore, que es la que nos interesa, y otra de reglas. Bueno, al que quiera ver la parte de reglas, vayan a su canal en iVoox y síganlos. Muy bien, como siempre pasa en estos códex, una buena parte de la información es ya conocida para la gente que ya está en el mundo de Warhammer 40.000. Pero estos códex están creados para que una persona que se ha comprado su primer ejército de devoradores de mundos pueda adentrarse a la facción, es decir, tiene la información básica, cómo se originó la facción, quién es Angron, herejía de Horus, nos separamos en múltiples facciones que están peleadas todos contra todos, etc. Es decir, lo básico de lo básico para saber qué es un devorador de mundos. Y luego tenemos lo que es la nueva información, que tampoco en este códex sea demasiado importante. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que, por ejemplo, para ser un devorador de mundos, no es necesario tener la semilla genética de Angron. Que cualquier persona de cualquier semilla genética puede ser reconocido como un devorador de mundos. ¿Cómo es esto? Si yo soy de la semilla genética, supongamos leal, de Gilliman, ¿cómo puedo convertirme en un devorador de mundos? Si se supone que los devoradores de mundos son los hijos de Angron. Bueno, ser un devorador de mundos ahora implica únicamente tener los clavos del carnicero. Si tenés los clavos del carnicero y estás en una banda de guerra de los devoradores de mundos, obviamente, porque ellos son los que te ponen los clavos, entonces sos un devorador de mundos. Y supongamos que por X motivos te pusieron la semilla genética de Angron, pero no tenés los clavos del carnicero porque justo hubo un ataque a tu nave y mataron a los cirujanos berserker y no te lograron poner los clavos del carnicero. Bueno, entonces, a pesar de tener la semilla genética de Angron, no sos un devorador de mundos. Y por eso los cirujanos berserker ahora ocupan un lugar preponderante en el lore de los devoradores de mundos, porque son ellos los que ponen los clavos del carnicero. Esto es algo como para ir viendo cómo es hoy en día los devoradores de mundos. Cualquiera que sea un adorador de Khorne, de una semilla genética traidora, no sé. Por ejemplo, si fueras un amo de la noche, pero de repente te convertiste en un adorador de Khorne y querés unirte a los devoradores de mundos, bueno, te vas a convertir en un devorador de mundos verdadero cuando tengas los clavos. ¿Qué otra cosa más nos cuenta este códex? Bueno, hay un relato de Angron. ¿Sí? Se nos vuelve a mencionar a Angron después de la derrota que tuvo contra Lionel Johnson. Y aparentemente vuelve a pelear en contra de las fuerzas leales de los Ángeles Sangrientos. Hay una batalla, la batalla es súper sangrienta, y donde hay sangre, donde hay muerte, donde hay masacre, ahí es donde aparece Angron. Y nos dice que Angron va y mata a los hijos de Sanguinius, y también mata a sus propios hijos. Angron mata todo lo que se cruce en su camino, porque los clavos del carnicero le causan dolor constante. Y solamente cuando empieza la matanza es que ese dolor se acalla. Algo que ya sabemos de Angron. Pero bueno, acá lo importante es que Angron ha regresado al Materium, o tiene la capacidad de regresar una vez más después de su derrota con Lionel Johnson,
y está peleando una vez más contra los Ángeles Sangrientos. Algo que ya esperábamos porque sabemos que Angron va a participar en la guerra de Armagedón, en esta nueva guerra, la cuarta en Armagedón. Esperemos ver pronto ese libro de campaña. También hay algunos otros datos, como por ejemplo que hay una banda de guerra específica de los Devoradores de Mundos que persiguen a los hijos de Fulgrim, a los hijos del emperador. ¿Por qué los persiguen? Porque bueno, esta banda de guerra, sus líderes o algunos de sus personajes importantes vienen de las épocas de la Gran Cruzada y la herejía de Horus y de la guerra interna entre las facciones traidoras después de la derrota de Horus. Entonces le tienen mucho odio a los hijos del emperador desde esa época. Y entonces los persiguen, los matan. Además de los hijos del emperador tienen como esta idea de somos los mejores guerreros, somos perfectos, etcétera, etcétera. Y bueno, los hijos de Angron sienten odio hacia ellos. Además, ¿cómo estos van a ser los guerreros perfectos? Nosotros somos los mejores guerreros porque servimos al dios de la sangre, al dios de la guerra, al dios de los guerreros, y los persiguen y los matan, y hay una lucha ahí entre estos y los hijos de Fulgrim. También nos habla sobre la nueva unidad, los Masacre Jurados, que son una unidad aún más poderosa que los tradicionales octojurados. ¿Qué es esto? ¿Qué es un octojurado y qué es un masacre jurado? Bueno, los octojurados eran campeones de los Devoradores de Mundos que tenían que luchar en el Immaterium, su batalla espiritual, contra 8 demonios de Khorne. Y después de derrotar a esos 8 demonios lo poseían y ganaba poder y toda la onda y se volvían muy muy fuertes. Esos eran los típicos octojurados. Pero ahora tenemos esta nueva unidad, los Masacre Jurados. ¿Y qué es un Masacre Jurado? ¿Qué diferencia hay? Bueno, si los octojurados tenían que luchar contra 8 demonios, los Masacre Jurados tienen que pelear contra grandes demonios. Sí, señor, grandes demonios de Khorne. Tienen que pelear estos Masacre Jurados, vencerlos o sobrevivir al combate, más que nada sobrevivir al combate. Y una vez logrado sobrevivir al combate, este demonio lo posee y ahí tiene sus nuevos poderes. Pero también se nos dice que los cirujanos berserker, para evitar la corrupción total, porque obviamente tenés demonios dentro de tu cuerpo, empieza la corrupción, empieza la inestabilidad genética, etcétera. Bueno, le ponen drogas, menjunjes, etcétera, etcétera, como para ir dilatando el proceso de corrupción y así el berserker todavía puede mantenerse en control del demonio. Así que esa es la explicación de la nueva unidad de los Masacre Jurados. Y para terminar, se nos hace un pequeño recuento de las últimas apariciones de Angron. Se nos dice, bueno, apareció en tal lugar, en tal otro. Se menciona su derrota en Idolatros, en el sistema de Idolatros, en contra de Lionel Johnson. Pero también algo que me pareció muy interesante es que se nos menciona que Angron ha aparecido en un planeta en el que había un conflicto entre las hermanas de batalla y los Tau. Y cuando Angron aparece, la ira, el odio, la furia asesina se adueñó tanto de los Tau como de las hermanas de batalla. Entonces ahí vemos cómo los Tau, que por lo general se dicen, no, los Tau, ¿cómo van a sufrir la corrupción del caos si ellos tienen un reflejo muy pequeño en el Immaterium? Bueno, ahí vemos cómo el poder psíquico de la ira de Angron, de Khorne, se filtra incluso a los propios Tau. Bueno, las hermanas de batalla ya tienen mucho odio y mucha ira de por sí. Tampoco es que cambie demasiado. Pero ahí vemos, ¿no?, cómo Angron incluso aparece en campos de batalla en donde las principales fuerzas en lucha son de otras facciones y no precisamente
de su propia facción de los devoradores de mundos. Y también la Inquisición quiere encontrar un patrón en estas apariciones. Se dice que antes de que Angron aparezca, hay como algunos presagios, los cielos se tornan de rojo, empieza a haber como una lluvia ahí medio siniestra, etc. Entonces hay como una idea de que la Inquisición quiere descubrir cuál sería el patrón de la aparición de Angron como para prepararse para ello, para ver si hay alguna manera de evitarlo, etc. Es decir, bueno, la Inquisición está estudiando este fenómeno que es Angron, que aparece y causa tantísima destrucción. Es básicamente lo único que tenemos de este códex nuevo de los Devoradores de Mundos, lo que me pareció lo más interesante y lo más importante. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.